Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Tipiani, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bien, profe. buenas tardes. Listo, vamos a ver qué trabajamos hoy día, muchachos. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Listo, mientras se van con Alejandro, buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes. Vamos a trabajar hoy día, muchachos, sobre el efecto invernadero. ¿Qué sabemos sobre el efecto invernadero? Tenemos nuestro propósito de aprendizaje, vamos a elaborar un plan de acción con argumentos científicos, saberes locales, para reducir el incremento de los gases del efecto invernadero y mitigar su impacto en la comunidad. Buenas tardes, Ike. Sergi, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Listo. Entonces, los criterios, vamos a explicar las consecuencias del incremento de los gases del efecto invernadero. Buenas tardes, la competencia se explica. El mundo físico basándose en los conocimientos de los seres vivos, energía, materia, biodiversidad, tierra y universo. En este caso, nuestro reto, donde ustedes van a explicar mediante un organizador gráfico visual acciones para reducir el incremento de los gases de los efectos invernaderos, ¿no? Entonces, van a elaborar un organizador visual. Profesor, ¿qué es un organizador visual? Recuerden, es un mapa conceptual, un mapa mental, resumen, ¿no? En función de la lectura, tienen al final una lectura donde ustedes van a presentar ese organizador en función de las acciones. ¿Qué acciones nosotros vamos a realizar? Entonces, estamos listos, muchachos, para realizar nuestra actividad. Buenas tardes, Wanda Rebolledo. Listo, voy a compartir en el WhatsApp del grupo nuestra actividad. Ya, muchachos, de repente por ahí para que vayan visualizando su material a trabajar. La vamos a compartir mientras sus compañeros van ingresando. Listo. En este caso, a ver, mientras reconocemos recomendaciones a trabajar, recuerden, pueden participar a través del chat o a través del micrófono, pueden prender su cámara si desean para participar. Listo, entonces vamos a visualizar un video. Ya, muchachos, un video sobre qué acciones nosotros realizamos en casa. ¿Ya? Y luego vamos con el efecto invernadero. ¿Qué acciones realizamos en casa que contaminan nuestro ambiente? Un material que ya ha cumplido su misión se desecha en forma de residuo y puede eliminarse o reciclarse para usarse nuevamente. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos qué son los residuos sólidos, cómo se clasifican, cómo se reciclan y qué puede pasar si no se gestionan correctamente. Además te damos algunos consejos para que reduzcas la generación de residuos en el hogar. ¿Qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos engloban aquellos que están en estado sólido, dejando fuera los que se encuentran en estado líquido y gaseoso. Además, se usa el término residuo sólido urbano para referirse a aquellos que se producen específicamente dentro de los núcleos urbanos, como en los domicilios, oficinas o tiendas. ¿Cómo se clasifican? Los residuos sólidos se pueden clasificar en dos grandes grupos: los residuos peligrosos, que pueden suponer un peligro para las personas o para el medio ambiente debido a sus propiedades corrosivas, explosivas o tóxicas, y los residuos no peligrosos, que no suponen ningún peligro. Estos se pueden subdividir en cuatro grupos. Ordinarios, generados durante la rutina diaria en hogares, escuelas, oficinas u hospitales. Biodegradables, aquellos que pueden desintegrarse o degradarse de forma rápida, convirtiéndose en otro tipo de materia orgánica, como los restos de comida, frutas y verduras. Inertes, los que tardan bastante tiempo en descomponerse, como el cartón o algunas clases de papel. Y reciclables, todos aquellos que pueden someterse a procesos para ser utilizados nuevamente, como vidrios, telas, algunas clases de plásticos o papeles. Además, los residuos sólidos también pueden agruparse en orgánicos, que son residuos biodegradables, y no orgánicos o inorgánicos, que son residuos que por sus características químicas sufren una desintegración natural lenta. Algunos son reciclables por métodos complejos,
mientras que otros son imposibles de reciclar o transformar. Seguramente también te interesará el vídeo que te dejamos aquí arriba, en el que te hablamos de la degradación de los materiales. Gestión de los residuos sólidos. La gestión de los residuos sólidos urbanos se realiza en varias etapas. En la primera etapa se manejan, separan y almacenan los residuos. Esta etapa termina cuando el ciudadano los lleva a los servicios de recogida. Después se da paso a la recogida y se transportan desde las ciudades y lugares urbanizados a los centros de tratamiento o punto de transferencia intermedia. Y por último se eliminan o transforman según el tipo de residuo del que se trate. En el siguiente apartado te explicamos qué procesos de transformación o eliminación existen. ¿Cómo se reciclan? Existen 3 maneras de reciclar los residuos sólidos. Disposición en el relleno sanitario. Con este método se eliminan los residuos depositándolos en el suelo de forma esparcida y compacta. Incineración. Se queman los desechos a elevadas temperaturas en incineradoras específicas para residuos. De este modo se reduce su volumen hasta en un 90% y su peso. ¿Sabrías decirnos cuánto se llega a reducir? A. En un 65%. B. En un 75%. C. En un 85%. O D. En un 95%. La respuesta correcta es la B. Su peso se reduce hasta en un 75%. La desventaja de este sistema es que se generan cenizas, residuos inertes y gases que pueden resultar tóxicos. Separación y aprovechamiento. Este sistema clasifica los residuos sólidos para posteriormente recuperarlos. Se aplican procesos, técnicas y operaciones para reutilizarlos en su función original o en alguna similar. Consecuencias de una mala gestión de residuos sólidos. Es muy importante gestionar los residuos correctamente, ya que de lo contrario puede tener consecuencias que podemos considerar realmente serias. Las más alarmantes son riesgos para la salud que facilitan la aparición de una gran variedad de enfermedades, efectos perjudiciales en el medio ambiente, como el deterioro estético de los paisajes naturales y de las zonas urbanizadas, y contaminación del agua, del suelo y del aire, como vertidos a ríos, arroyos y terrenos, o las emisiones de humo y gases que reducen la calidad del aire que respiramos. Aquí arriba te dejamos un vídeo sobre la contaminación por basura. Además aprenderás todo sobre sus consecuencias. Reducir los residuos sólidos. Existen muchas maneras de ayudar a reducir los residuos de este tipo en tu hogar. Te presentamos algunos consejos. 1. Evita los productos de un solo uso, como botellas de agua, vajillas y cubiertos desechables. 2. Reutiliza la ropa que ya no uses. Puedes convertirla en bolsos, cojines, monederos o lo que se te ocurra. 3. Compra productos de segunda mano cuando sea posible. 4. Reutiliza el papel y el cartón hasta donde te sea posible. 5. Compra en tiendas de comercio justo. 6. Prioriza el consumo de alimentos frescos, ya que tienen menos envoltorios. 7. Compra a granel con tus propios envases reutilizables. Y 8. Utiliza la materia orgánica para hacer abono casero para tus plantas. En el vídeo que te dejamos aquí arriba te explicamos qué residuos puedes utilizar para hacer abono casero y cómo hacerlo. Cuéntanos, ¿qué haces tú para reducir los residuos en tu hogar? ¡Hasta la próxima, ecologistas! Muy bien, muchachos, ya hemos visto parte de los residuos, ¿sí o no? Entonces, en nuestra actividad vamos a trabajar en función de ellos, ¿no? Estos residuos que nosotros a diario eliminamos, ¿no? Por lo tanto, afectarán en nuestra salud ambiental, afecta. Por lo tanto, recordemos que son consecuencias, ¿no? Entonces, donde va a incrementar estos gases en función del efecto invernadero. Listo, vamos como primera premisa por ahí. Ustedes ya tienen su material. Vamos a observar y vamos a completarnos. Según los espacios de nuestra casa, dialogamos con algún familiar sobre los residuos sólidos que más se generan en nuestra comunidad. Vamos a ver esos residuos sólidos, ¿no? Y vamos a completar nuestro cuadro. Por lo tanto, mientras ustedes van elaborando, van escribiendo. ¿Ya, muchachos?
vamos a hablar un poquito sobre los residuos sólidos, ¿no? Entonces, sabemos que todo residuo, en este caso residuo, como su palabra indica, ¿no? Que nos va a quedar, es un material que es considerado desecho, ¿no? Que es necesario eliminarlo. Por lo tanto, bueno, nosotros, por Buenas ejemplo, tardes, profesor. buenas tardes, María, ¿cómo estás? Miren, Bien, yo por aquí profesor. tengo mi cintita, haciendo mi cinta masquete. Muy bien, María, ahí está. Cuando se termina mi cinta masquete, ¿qué pasa directamente con mi cinta masquete? A ver qué va a pasar. Va a quedarme por aquí un residuo. ¿Cuál es ese residuo? Ese cartoncito, ¿no? Ese cartón. Profesor, y luego de ese cartón, ¿qué voy a hacer con ese cartón? Lo agarro, lo boto. Para mí ya no me sirve, ¿no? Pero la mayoría dice, profesor, a mí tampoco me sirve. ¿Qué pasa con nuestras pilas cuando ya dejan de funcionar? En este caso, nuestros objetos, cuando, por ejemplo, a mi mouse que he colocado y por ahí me quedaron estas dos pilas, ya dejaron de funcionar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Serán para ustedes residuos o no serán residuos? Díganme ustedes, ¿serán residuos sólidos o no serán residuos sólidos? ¿Mm? Díganme ustedes, ¿serán o no serán residuos sólidos? Muchachos, ¿están ahí? Sí, profesor. Muy bien, son residuos sólidos, muy bien. Cuando ustedes se cortan el cabello, por ahí cuando le llevan al peluquero, se cortan el cabello, cuando se cortan las uñas, ¿serán residuos sólidos el corte de cabello, las uñas cuando se cortan? ¿Serán o no serán? No, ¿Qué dicen? profesor. ¿Sí o no? ¿Mm? No, profesor. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué Tipiana y Jesse no será un residuo? ¿Mm? ¿Por qué no será un residuo? Recordemos que es algo que ya no nos va a servir. Entonces debo desecharlo, debo eliminarlo. Por lo tanto, vuelve la pregunta. ¿Será un residuo cuando me corto el cabello o cuando me corto las uñas? ¿Sí o no? ¿Mm? Vamos a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen en la sala? Acá me dice María, el cabello, muy bien, pero eso es cuando se donan, ¿sí o no, Sergi? Pero cuando vamos al peluquero, el peluquero me agarra, me corta mi cabello, o por ahí cuando agarran y le cortan el No cabello, creo, profe. No creo. no es residuo, yo sé, ¿por qué no? ¿Mm? Si no sirve, si ya no sirve, ¿va a ser o no va a ser basura? También, muchachos, son residuos sólidos, ¿no? Nuestras uñas, nuestro cabello, todo eso es residuo, muchachos. Recuerden que el Ah, ok, profe. residuo es un material que es considerado desecho, ¿sí o no? Lo van a desechar. Ahora, ¿qué pasaría de repente por ahí? Ya se cortan el cabello, ya lo tienen largo y lo donan ahí. Creo que no sería residuo porque lo emplean para otra necesidad, ¿no? En eso estamos viendo, muchachos. Que nosotros estos residuos, nosotros les demos un segundo uso, ¿ya? Entonces, no desecharlos porque sabemos que al desechar contaminamos. Entonces, con el objetivo de evitar problemas sanitarios, ambientales, medioambientales, ¿sí o no? Sabemos que debemos de darle un segundo uso, ¿no? Por ejemplo, yo aquí lo empleo para hacer de repente círculos, la parte del marketing, o lo utilizo para hacer otras manualidades, miren, entonces vuelvo a reutilizarlo, profesor, y lo de sus pilas, sus baterías, yo todas las reciclo, las coloco en un lugar y luego las llevo a ciertos lugares donde dice residuos de baterías, ¿no? Entonces, los objetivos del reciclado de los residuos es prevenir, ¿no? ¿Qué más sería? Aportar con ese valor. Profesor, ¿cómo prevenir? El proceso preventivo mediante el cual nosotros aquí, antes de que ese material se convierta en un residuo, se elimine el mayor número de sustancias peligrosas, evitando ese impacto, ¿sí o no?, para nuestro medio ambiente, para no contaminar. Entonces, como valor, sabemos que es un proceso que tiene como objetivo que estos residuos, ¿no?, sean reutilizados, les demos un segundo uso, reciclar, utilizarlos para conseguir de repente más adelante transformar en energía, ¿no? En energía saludable. Entonces, hemos visto que los residuos son de todos tipos, ¿no? Según su peligrosidad, por lo tanto pueden ser inertes, peligrosos, no peligrosos. Entre ellos tenemos a residuos domésticos, comerciales, industriales, ¿no? Bioresiduos, escombros, residuos de construcción, residuos sanitarios, ¿no? Residuos mineros, residuos radioactivos, subproductos de animales, que esos están directamente conocidos como salchas, ¿no? Subproductos animales no destinados al consumo humano, pero eso vamos a hablar parte de ello. Ahora sí, como tú ya sabes parte de los residuos,
¿Sí o no? Vamos a reconocer. Nos dice elaborar nuestra tablita. Vamos a dar ejemplos, ¿ya? 5 ejemplos de cada tipo de residuos. Residuos orgánicos. Estos residuos, desechos de nuestra casa cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, para realizar nuestros alimentos, ¿no? Para luego de preparar nuestras comidas. Desechos de casa, residuos orgánicos. Cáscara de frutas. ¿Qué otros residuos más tenemos de desechos de casa? Díganme ustedes, a ver. Cáscara de verduras. Cáscara de verduras, muy bien, Alejandro. ¿Qué más pueden ser? A ver, díganme ustedes. Huesos, muy bien, Ike, mira, ahí está. Ike me está hablando de huesos, entonces, si Ike me habla de los huesos, ¿por qué no también el cabello? Las uñas. Ah, profe, listo, sí, profe, verdad. Listo, a ver, ¿qué más? Cáscara de hueso, de cáscara de hueso. Huesos, no, uñas, cabello, ¿qué más? A ver, los escucho, a ver. Y ahorita voy lanzando los posibles. Las cáscaras de los huevos, ¿qué me dicen las cáscaras de los huevos? ¿Será o no será las cáscaras de los huevos? Residuo orgánico. También. También, muy bien. Su comida cuando ya no quieren. ¿Qué hace con su comida cuando ya no quieren? ¿Residuos de comida? ¿Serán los residuos de comida? Sí, profe. También, profesor, pero yo le doy a mi mascota. Las heces de los animales, muy bien, y que Sergi, aquí también ingresan las heces de los animales, ¿no? Pero, miren, en los residuos agrarios también podemos incluir a las heces de los animales, ¿no? En la ganadería, en la pesca, pero vamos a hablar parte de ello, ¿ya? Listo, voy a ir lanzando mientras ustedes van escribiendo. Todo lo que ustedes me han dicho. Entonces, tenemos restos de comida, tenemos cáscara de verdura, muy bien, ahí, heces de animales, ¿ya? Y huesos, cascarones. Profesor, ¿puedo escribir el cabello también? Puedes escribir el cabello, puedes escribir las uñas. Listo. Residuos inorgánicos. Mientras van escribiendo, miren que ustedes mismos van trabajando. Recuerden escribir en su cuaderno. Profesor, me he vacunado recién, profe. Ah, ya miren muchachos, ahí, en los residuos médicos y la de laboratorio, cuando ustedes han ido a vacunarse, ¿qué residuos ahí han podido visualizar? Miren, hay guantes quirúrgicos en el último punto. Mejor eso lo vemos al final, ¿ya? Lo vemos al final. Lo vemos al final. Vamos a los residuos inorgánicos, desechos artificiales o industriales. Listo. Platos descartables. ¿Qué más nosotros desechamos? Bolsas. Bolsas, muy bien. Bolsas plásticas, muy bien. ¿Qué más? Botellas. Botellas de vidrio, botellas plásticas también puede ser, ¿no? ¿Qué más desechamos? Díganme ustedes. Botellas de vidrio, muy bien. Metales, muy bien, también están los metales. Cuando tenemos nuestros lapiceros, ya no sirven nuestros lapiceros, cuando te dejan de rayar. ¿Desechamos o ustedes coleccionan lapiceros? Díganme ustedes, ¿qué hacen con la cáscara de lapicero? Con el cascarón de lapicero. ¿Ah? ¿Lo coleccionan? ¿Lo vuelven a utilizar o lo botan? Ya la voto, profe. Botan. Cuando se le rompen sus reglas, sus plásticos de sus reglas, ¿qué hacen cuando, profesor, yo quiero comprar una regla, profe? Agarran y la rompen. No, chicos, no hagan eso, está mal. Cuando se rompe su espejo, ¿qué hacen si se llega a romper su espejo? La También. botamos. Entonces, ¿qué residuos inorgánicos podemos ver? Platos descartables, la madera, pero a ver, Fabricio, podría ser la madera, pero siempre y cuando, por ejemplo, tú tengas un escritorio y ese escritorio está hecho de madera, por lo tanto ya no lo quieres, ¿no? Entonces ahí puede ser, ¿no? Se rompió la silla, la ropa también, ahí está, la ropa también, recuerden ya, profesor, entonces, cuando el producto está hecho, ahora, si tú me hablas de madera, de la planta, entonces entraría como recurso orgánico, ¿ya? O de repente como recurso agrario, ¿ya? Entonces ahí podríamos hablar directamente de la madera, pero obtenida de la planta, las ramas, ¿no? En ese caso. Pero como residuo inorgánico, recuerden que aquí ya son los procesados, ¿sí o no? Los procesados. No los procedentes de, sino los que ya son procesados. Por ejemplo, si se malogra mi ropero, todo, como está hecho de madera, de melamina, agarro, lo boto y todo eso, ¿no? Es la madera que estoy desperdiciando. Entonces, fue un producto ya elaborado, ¿ya? Entonces, en ese aspecto. Pero igual, recuerde, también es un residuo, también. Entonces hablamos del papel, ¿sí o no? De los plásticos, por ahí me nombraron en botellas, ¿no? Puede ser de sus materiales que tengan, de los sorbetes, de las bolsas, del vidrio, recuerden ahí, ¿qué más puede ser?
del cartón. Profesor, pero está repitiendo cartón con papel. De los metales también pueden hablar de los metales. ¿Ya, muchachos? Ya ustedes ahí van escribiendo, van elaborando conmigo. Listo. Residuos agrarios. Desechos de agricultura, ganadería, pesca. Miren, aquí me dice los envases de los insecticidas. Ya, muy bien. ¿Qué más puedo colocar aquí? A ver, profesor, déjenme pensar, profe. Residuos, puede ser medio radioactivos, bioreducidos, alimentos, la producción. A ver, por aquí yo tengo los ejemplos, vamos a escribir. De envases de insecticidas, la maleza. ¿Ustedes saben qué es la maleza, muchachos? A ver, los escucho. Las semillas, muy bien, Ike Sergi, las semillas, ¿no? Ahí está. ¿Saben qué es la maleza? Muchachos, ¿saben qué es maleza? Yo no, profe. ¿No sabes? ¿No sabes? ¿No sabes o sí saben? No, profe, no. ¿Saben qué es la maleza, muchachos? Por ejemplo, ustedes han visto en sus parques la hierba mala, muy bien. En los parques cuando empiezan a salir plantas que no son buenas, que no le dan bonito aspecto, ¿no? Ahí hierba mala, como se le dice a la Ah, ya. cuando ustedes cortan esa hierba mala, cuando quieren limpiar un terreno, no empiezan a podarlo, a limpiar, y después toda esa hierba la botan a un costado, ¿no? Y se seca, ¿no? Se deseca y se descompone. Entonces es bueno para la tierra esa maleza, pero también es un residuo, ¿no? Un residuo en este caso, porque limpian los terrenos y simplemente ahí amontonan. Entonces, muy bien, la hierba mala nunca muere, ¿no? En ese aspecto, pero si le echan algún insecticida, sí muere, ¿no? Bueno, así, muy bien, ahí está su compañero. Entonces, si esa maleza se seca, se convierte en paja, ¿sí o no? En la paja. Entonces, esa paja también sería, ¿ya, muchachos? Ahí he tratado para que ustedes traten de colocar conceptos, los restos de cultivos, ya, por ejemplo, cuando están cosechando, ¿no? Ciertas, por ejemplo, imagínense la papa, cuando ya empiezan a cosechar la papa, ¿no? Ellos solo necesitan de la raíz, su tubérculo, y la planta, ¿qué pasa con la planta? La agarran y la botan, ¿sí o no? Entonces no le sirve la planta. No le sirve la planta, solo le sirve la flor, la semilla para nuevamente sembrar, pero después no le sirve la planta, ¿no? Entonces ahí esos restos de cultivos también, ¿no? En el choclo, simplemente cosechan, ¿no? El maíz, el choclo, la coronta con todo su producto y la planta la agarran, bueno, algunos lo venden, ¿no? Lo venden para los cuyes y todo eso, ¿no? Para el alimento, bueno, pero ahí sirve, ¿no? Por lo tanto, podría ser. Pero también, muchachos, esos restos de los cultivos, ¿no? No le va a servir. Por lo tanto, agarran y eso mismo se va a descomponer, ¿no? Entonces, pero también estarían los restos de los cultivos. ¿De quién más podemos hablar? De los rastrojos. Los rastrojos también son esa información más o menos de lo que nos va a quedar de las plantas que ya no se utilizan, ¿no? Y la paja, muy bien ahí. Profesor, y si habla de la ganadería, las heces, ¿no? De los animales, a ver qué más podría ser, si hablamos de las vacas, las pezuñas, ¿no? Aquí los cuernos, los cachos, ¿qué más pueden ser? La parte interna, las vísceras, ¿no? En la pesca también, nosotros cuando compramos pescado, ¿no? Agarran y le sacan las escamas, entonces las escamas serían, ¿no? Las heces, la parte interna, las heces, digo, eh, los desechos internos, ¿no? Incluso su sistema de respiración. Ahora vamos a los residuos médicos y de laboratorio. Miren, ahí está, residuos médicos y de laboratorio. La mayoría ya ha sido vacunar. Muy bien, ahí tenemos los guantes quirúrgicos. La mayoría utiliza, ¿qué utiliza? Ahí ya saben, ahí están. ¿Qué utilizan, muchachos? A ver, ¿qué utilizan para salir a la calle? Mascarilla. Las mascarillas, ¿no? Esas mascarillas, las NK y las otras mascarillas. ¿Qué más puede ser? Si recién se han venido de vacunar, ¿no? ¿Qué serían? Donde los inyectables, ¿no? Las agujas, los inyectables. Si se hacen una raspadura o de repente se fracturan, ¿no? ¿Qué utilizan para cuidar? Los envases de la vacuna también puede ser, ¿no? Los envases plásticos donde vienen las ¿Las pastillas. ventas? Las vendas, ¿sí o no? El yeso que queda cuando se saca muy bien las vendas.
el vendaje, ¿no? El espaladrapo, los envases donde están las medicinas, todos ellos son residuos médicos y laboratorio, ¿no? De repente si han entrado a un laboratorio, las agujas pueden entrar, los bisturís, porque los bisturís solo se utilizan una vez y listo, ¿no? La aguja más que todo, el corte, la cuchilla, ¿no? Que es el bisturí. El suero, muy bien, ahí está las bolsitas de suero, ¿sí o no? Las personas cuando les colectan los catéteres, ¿no? Todas esas cosas, esos serían los residuos. Muy bien, muchachos, ustedes ya saben aquí, todos esos son residuos, las mascarillas, las jeringas, ¿sí o no? Las vendas, las agujas, los bisturíes, ¿no? Miren, ahí está. Ah, ya, profe, todo está fácil. Ahí está fácil primero donde estamos reconociendo, ¿sí o no? En este caso son los residuos. Entonces, los residuos, si nosotros seguimos acumulando todos estos tipos de residuos, el video nos indica que nosotros vamos a seguir, ¿no? Entonces, en este caso, todos los residuos sólidos hacen referencia a todos los desechos generados en nuestras casas, en los lugares comerciales, en las instituciones, ¿no? En todos los establecimientos. Entonces podemos considerar que todos los sólidos provienen, ¿no? ¿De dónde? De algún lugar. Entonces, en este caso, de las vías públicas y otras zonas públicas, ¿no? Ya sin estar renombrando mucho. Entonces, comúnmente denominado basura, ¿no? Eso va a ser la basura. Vidrio, papel, cartón, restos orgánicos, plásticos, textiles, metales, madera y escombros. Por lo tanto, nosotros qué debemos hacer? Concientizar. Concientizar y educar a la sociedad para entender la importancia de preservar. ¿Qué cosa debemos de preservar? Díganme ustedes qué debemos de preservar, estudiantes. ¿Qué debemos de preservar? María, ¿qué me dice María? ¿Qué me dice Fabricio? ¿Qué me dice Luis Fossi? Wanda, ¿qué me dice? El ambiente, El ambiente, ¿qué debemos de cuidar? Nuestro medio ambiente, ¿qué más debemos de cuidar? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? nuestras comunidades, el mundo en sí. Muy bien, nuestro planeta Tierra, porque si no hay más planeta Tierra, no podemos habitar. Entonces, la importancia de preservar el futuro de nuestro planeta. Listo, muy bien. Entonces, recuerda, eh, nosotros, si nosotros no empezamos a cambiar, entonces quizás nuestro mundo no siga directamente. Entonces nosotros somos los responsables, ¿no? Seamos, en este caso, los que sigamos ese ente donde podamos informar de ese cambio que nuestro planeta Tierra lo necesita, ¿sí o no lo necesita? Por lo tanto, sabemos que la basura va a estar ahí en nuestro hogar y cada vez que botemos un papel, pensemos, ¿no? Que nuestro planeta Tierra nos indica, cuídame, quiéreme, límpiame. Por lo tanto, amemos, ¿no? En este caso, y preservemos nuestro planeta Tierra. Vamos a ver qué viene en nuestra actividad. ¿Me confirman si terminaron de escribir, muchachos? Terminaron de escribir. Cuéntenme, muchachos, Yes, ¿cómo van? profe. ¿Listo, listo? Listo, listo, muy bien. Y si no, capturen pantalla, listo, muy bien. Vamos a ver qué nos dice en la siguiente actividad. Punto número 2. Muy bien, ahí está, muchachos. Listo, listo. Respondemos de acuerdo con los ejemplos mencionados de los residuos orgánicos, inorgánicos, todos los residuos. ¿Qué actividades que realizamos producen mayor cantidad de residuos sólidos? Díganme ustedes, en su casa, en su comunidad, ¿qué actividades, por esas actividades cotidianas, que realizamos producen mayor cantidad de esos residuos sólidos? A ver, díganme ustedes. Bolsas. Teoría de preparar alimentos. Muy bien, los alimentos, ¿no? ¿Qué más? A ver, Alejandro, por ahí me está hablando. Dime, a ver, Alejandro. A ver, en el chat también tengo un aporte. A ver, en el chat me dicen cuándo. A ver, no veo bien. Restos de comida. Muy bien, miren, ahí está, resto de comida. Alejandro. A ver, cuénteme. Resto de hospitales. Ya, pero lo que más ahorita, lo que más. Listo. En el hogar, ¿sí o no? En el hogar. Profesor, ahorita lo que más abunda es en el hogar.
¿no? De nuestros restos de nuestros alimentos, ¿no? ¿Y cuál más? ¿Y cuál más? Y, a ver, actividades, las mascarillas, muy bien, ¿no? Y las actividades escolares, cuando había la actividad escolar, cuando ustedes hacían actividad escolar, bueno, en casa. ¿No? Puede ser, profesor, ya la actividad escolar no mucho, solo en los alimentos, ¿no? Las mascarillas, pero las mascarillas, creo que la mayoría creo que tiene una mascarilla, por ejemplo, yo tengo una mascarilla que la lavo cada semana, ¿no? Y utilizo una mascarilla de estas celestes debajo y encima utilizo mi mascarilla, ¿no? Porque a veces alguna vez a la semana solo se compra y ahí me mantengo, ¿no? Cuando incluso me dura hasta 2 semanas, 3 semanas la mascarilla celeste, ¿no? Porque solo salgo a comprar, no salgo a otro sitio, ¿no? Más que hay que hacer compras, ¿ya? Entonces, ¿qué actividades? ¿Qué actividades? ¿Qué actividades? Entonces podemos hablar más en función de preparar nuestros alimentos, podría ser en ustedes actividades escolares, ¿no? En ustedes podría ser actividad escolar del profesor, pero en casa también, en mi casa lavan bastante, o de repente si ustedes tienen en casa los productos de limpieza, muy bien, productos de limpieza, de repente en casa tienen alguna tienda, ¿no? Y si tienen alguna tienda, también, ¿no? Por eso recuerden ahí qué actividades cotidianas, ¿ya, muchachos? Productos de limpieza, entonces cuando hacen actividades en casa, ¿no? De limpieza. ¿Qué efectos crees que ocasionan estos residuos sólidos en el ambiente? ¿Crees que realizarán algún tipo de, algo contradictorio o algo positivo para nuestro ambiente? A ver, digo usted, ¿será bueno o será malo este tipo de residuos? Profesor, yo en casa, bueno, los desechos de la comida sí las botamos, profe, ¿no? Por ahí me dicen, no, profesor, nosotros hacemos composta. O de repente alguno me dice, profesor, nosotros los cascarones, ¿no? Por ejemplo, los quebramos ahí todititos. O por ahí alguien me va a decir, profesor, miren, no, en mi casa los cascarones agarran, si los trituran bastante, los los colocan en una botella y les agregan agua, ¿no? O de repente otro, y utilizan, ¿no? Como un jarabe, ¿no? Puede ser. Y luego lo utilizan para las plantas también, ¿ah? ¿No? Ya dependiendo del uso. Entonces, ¿qué efectos crees que ocasionan estos residuos? Efectos contaminantes. Recuerden eso. Entonces, contaminación ambiental. Por eso dice, ¿qué efectos crees que ocasionan estos residuos sólidos en el ambiente? Contaminación. Esa contaminación ambiental. Entonces, si nosotros no sabemos gestionar esos residuos orgánicos, por lo tanto, creo que todo vamos a desechar a la basura, ¿no? Y eso no queremos. Entonces, si seguimos desechando la basura, van a haber más emisiones de CO2. Eso es lo que nosotros queremos, que disminuya, ¿no? Entonces, esa contaminación. Entonces, ¿qué podemos hacer en casa cuando de repente cortemos, pelemos la papa, lavemos el arroz, de repente pelemos los ajos, ¿no? Entonces, todas estas cascaritas, de repente por ahí, a la tierrita o de repente hacer un tipo de composta, ¿no? Pregunta número 3. ¿Cuál es la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero? Miren que ahorita vamos a ver un video del efecto invernadero. Entonces, ¿cuál será esa relación? Entonces, una relación es algo en este caso que tienen en común. Entonces, ¿qué tendrán en común? La emisión de los residuos sólidos al ser quemados, por ejemplo, si nosotros quemamos plástico. ¿Qué decía el video cuando en las fábricas, ¿no? Sometían directamente a quemar los residuos sólidos? Entonces se iban a emitir mayor cantidad de CO2, ¿no? Y en este caso, sabemos que las cenizas, también dependiendo los elementos, ¿no? Que tenga cada producto o cada elemento, cada objeto, entonces también va a ser muy contaminante. Entonces, ¿existirá relación? Sí existe relación, ¿no? Porque sabemos que ambos atentan directamente contra nosotros. Entonces generan malos olores, gases, como el metano, el dióxido de carbono, que ayudan a incrementar, ¿no? Porque esto incrementa. Entonces aumenta la temperatura y genera el deshielo de los polos. Por lo tanto, se incrementa el efecto invernadero, por lo tanto, aumenta lo que es la variación de la temperatura. Entonces, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que se mantenga, ¿no? En equilibrio, por eso debe mantenerse ese equilibrio. Pero nosotros somos los responsables directos.
¿no? Somos los responsables directos, mucho plástico, ¿no? Muchos materiales residuales, sólidos que desechamos. Entonces debemos de saber generar, ¿no? Y darle un segundo uso o simplemente reciclar y vender, ¿no? Reciclar y vender. Listo, mientras van escribiendo por aquí, listo, vamos a ver por acá, colocan sus compañeros, su asistencia recién. Listo, mientras vamos escribiendo. Listo, vamos a ver acá, su compañero. Listo, 3, 6, 7. Creo que su compañero tiene problemas del internet, ¿no? Ahí está su compañero. Para que él logre escribir. Ahí igual vayamos colocando. Vamos a pasar un siguiente video, muchachos, que hablamos sobre el efecto invernadero, ¿ya? Vamos a hablar sobre el efecto invernadero. Pero antes de pasar el video, mientras ustedes van terminando de escribir, ¿listo? Está también su compañera haciéndose presente. De repente no han podido conectarse, de repente también se han vacunado, ¿no? Yo sé que la mayoría ya está vacunándose. ¿Listo? Listo, se nos viene en función de actividades que provocan el incremento del efecto de esos gases. Vamos a hablar sobre el efecto invernadero, ¿ya, muchachos? Y ahí vamos a anotar ciertas propuestas. ¿Listo? Cuando hablamos del efecto invernadero, sabemos que la temperatura del planeta es controlada por el balance entre la cantidad de energía solar, ¿no?, que entra al planeta versus la cantidad de esa energía que se pierde al ser reflejada por la Tierra, ¿no? Hay esa incidencia en el espacio que se va, ¿no? Los rayos solares ingresan sobre nuestra superficie y rebotan, ¿no? Listo, entonces vamos a esa suerte. Cuando esta energía solar alcanza a la superficie terrestre, hace que ésta se caliente, ¿no? Y como resultado, emita ondas de radiación infrarrojas. Por lo tanto, una parte de esas ondas son retenidas en nuestro planeta Tierra, gracias a nuestra atmósfera, que es compuesta por diferentes gases del efecto invernadero. Vamos a conocerlo como GEI, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el CO2, el metano, el CH4, ahí escribimos un poquito de ellos, y el óxido nitroso, ¿no? El N2O3. Entre otros, los cuales absorben estas ondas, ¿ya?, atrapando la energía emitida por la superficie de la Tierra. Entonces, permite aquí que la temperatura media del planeta se mantenga entre los 14 y 15 grados Celsius. A este fenómeno lo conocemos como efecto invernadero, EI, vamos a determinar en este punto. Y es fundamental para la existencia de la vida en nuestro planeta. Sin la retención del calor producto del Sol, la temperatura de la Tierra sería más o menos de 18 grados, ¿no? En este caso, del efecto invernadero, si no hubiese esa retención del efecto invernadero, la temperatura varía entre los 18, lo que imposibilitaría el desarrollo, ¿sí o no?, en este caso, de la vida tal como lo conocemos hoy en día. Vamos a pasar un video, muchachos, del efecto, en este caso, invernadero. Estamos prestando atención. Vamos a pasar nuestro video. Prestemos mucha atención. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del Sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones.
¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 razones principales. La quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. La deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono. Y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? Muy bien, ¿ustedes qué están haciendo, muchachos, para mitigar estos cambios? Listo, vamos a la ronda de preguntas para ir respondiendo. Listo. 3. En función del video y en función de su lectura que ustedes tienen, vamos a visualizar, ¿no, muchachos? La lectura que tienen ahí en su material se denomina composición de la atmósfera. En este caso, ¿qué es el efecto invernadero? En él conocerán que la atmósfera contiene partículas como el vapor de agua, sino el dióxido de carbono, el metano y entre otros conocidos como gases de efecto invernadero, así como las cuales provocan el incremento de estos gases. Ahora, para responder tenemos las siguientes preguntas. Miren, ¿para qué has desarrollado todas las actividades? ¿Para qué has desarrollado todas las actividades? Y listo, vamos a ver en este aspecto. ¿Qué nos permite desarrollar, no? ¿Qué nos permite reconocer? ¿Qué actividades en nuestra comunidad provocan el incremento de los gases del efecto invernadero y cuál es el impacto que producen, ¿no? Ahora sí, vamos a visualizar. Bueno, mientras ustedes van escribiendo sus preguntas, yo les voy a hablar en este caso sobre el efecto invernadero, parte de lo que les indicó el video. Recordemos que los gases de efecto invernadero son un conjunto de gases presentes o que se producen de manera natural donde en la atmósfera. Esto tiene la capacidad de permitir que la radiación que emite el Sol, recuerden ahí, llega a la Tierra con menor intensidad e impide que esa radiación reflejada por la superficie salga en su totalidad. Si no va a quedar ahí atrapada, ¿dónde se va a quedar atrapada? Ahí en nuestra atmósfera. Recuerden que nuestra atmósfera es ese filtro fundamental de la Tierra. Entonces, es decir, que actúa como ese filtro que mantiene una temperatura adecuada para nosotros, los que habitamos aquí la Tierra. En la atmósfera de nuestra Tierra, los principales gases del efecto invernadero son el vapor de agua, ¿no? En este caso, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. También es posible encontrar otros gases de efecto invernadero generados por la actividad humana, que nosotros vamos a producir, ¿no? En este caso con los residuos sólidos, cuando quemamos los residuos sólidos o cuando hay cierta combustión. Por lo tanto, como los fluorocarburos, ¿no? Los HFSS. O también por ahí unos F6, ¿no? O los PFCS, conocidos como sustancias agotadoras del ozono. ¿Por qué? Recuerden que las emisiones primarias que se van a dar directamente sobre la superficie van a llegar, ¿no? A nuestra atmósfera y en esta atmósfera van a reaccionar. Entonces ahí se va a ver el agotamiento de la capa de ozono. Entonces, a partir de la industrialización, sabemos que en los últimos años, de las últimas décadas, el fenómeno del efecto invernadero se ha ido intensificado, ¿no? Debido al incremento de los gases del efecto invernadero en nuestra atmósfera, entonces producidos principalmente por nuestras actividades, por las actividades que nosotros realizamos. Entonces, esos gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera, ¿no? Tienen como consecuencia que se retenga más calor que en la superficie. Entonces, la temperatura media del planeta está incrementando y esto ha provocado, ¿sí o no?, ciertas consecuencias, ciertas consecuencias. Entonces, el calentamiento global es una de ellas, muchachos. Hemos visto que el calentamiento global ahora, ciertas organizaciones y desde ya están trabajando en función de ese calentamiento global, que es causado por ese cambio climático. Entonces, aquí el dióxido de carbono, el CO2, es el principal gas
de efecto invernadero responsable, al menos de la mitad de ese calentamiento global. Entre las actividades que producen, muchachos, ese incremento va a ser el dióxido de carbono, ese CO2. Están entre ellos la quema de los combustibles fósiles, ¿no? Como el carbón, el petróleo, el gas natural. Pero también la deforestación, recuerden, la degradación de los suelos, la quema de los bosques por esos incendios que se van a dar, ¿no? De forma natural o simplemente producida. Muy bien. Pues también el incremento de la población, ¿no? La actividad industrial en general, la degradación de nuestros suelos, muchachos, el aumento del metano, ¿no? Esto origina, recordemos que el incremento del metano, de CH4, es en función de la actividad ganadera, de las actividades domésticas, ¿no? De la producción de arroz bajo inundaciones, ¿no? Aquí, cuando se dan ciertos procesos, la extracción eh, de turba, los rellenos sanitarios, vertederos, ¿no? Los escapes del gas natural, y muchas otras más acciones, ¿no? Que van a permitir ese aumento. Por lo tanto, se debe, ¿no? Y mucho también podemos hablar de este incremento del óxido nitroso en función de los fertilizantes en la agricultura, ¿no? También hablamos de la deforestación mucho y los cambios del uso de suelo, ¿no? Como dijo su compañero, el profesor, mientras más se va poblando la especie humana, más quieren lugar donde vivir, entonces están talando los árboles, ¿no? Hay una tala indiscriminada de nuestros bosques por ese terreno, ¿no? Entonces, la vida de tanto silvestre, de la fauna y la flora, se está agotando. Nosotros somos los principales, ¿no? En este caso, acechadores, que no exista directamente ese balance. El humo que producen los escapes de los autos, ¿no? En las industrias, en las refrigeraciones, en los aerosoles que utilizamos, muchachos. Entonces, se van a dar esas producciones, esos procesos industriales donde se elaboran, ¿no? A través del cloro, y en ese caso, para ciertos productos, ¿no? Fluorocarbonados, ¿no? O los hidrurofluorocarbonados, los HFSC. ¿No? Entonces, en función de ellos se van a dar ciertas producciones. Entonces, sabemos que el mundo y las personas que habitamos acá, en vez de concientizar al cambio, entonces estamos produciendo más contaminación, ¿no? Y debemos de bajar directamente eso. Por eso las consecuencias y el incremento, en ese caso, de los gases del efecto invernadero se están dando. Entonces nuestra atmósfera está provocando ese aumento, ¿no? Esa retención de la radiación y por ende un aumento de la temperatura de nuestra Tierra. Entonces, ¿qué actividades de nuestra comunidad provocan el incremento de los gases de efecto invernadero? Todas las actividades, muchachos, todas nuestras actividades, desde que cocinamos, que utilizamos el gas, ¿no? Desde quemamos quemamos todos los productos, se originan, ¿no? ¿Y cuál es el impacto? Entonces, hay muchas consecuencias, ¿no? En este caso de los gases del efecto invernadero. Entonces, uno de esos impactos es que nuestra atmósfera está provocando el aumento, ¿no? En la retención, en ese caso, de la radiación de la atmósfera. ¿El profesor? Pero nos podría ayudar ahí. A ver, díganme ustedes, ¿los ayudo o ustedes ya han escrito solos, no? Díganme ustedes. Ustedes ya están escribiendo, ¿no, muchachos? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No, no, no. Pregunta 2, pregunta 3. Ya están escribiendo, ¿no? ¿Qué actividades de nuestra comunidad? A ver, vamos a ayudarlos un poquito. Vamos a ver. Entonces, ¿qué actividades de nuestras comunidades? Ustedes ya saben, ¿no? A ver, partimos por los carros. Vamos a ver, en la casa, desde la casa.
Vamos a ver, vamos a escribir acá. Listo, voy a ampliar un poquito más. Listo, vamos a ver aquí, ¿dónde está por acá? ¿Qué hacemos en nuestras casas, muchachos? Díganme ustedes. A ver, vamos a colocar de otro tono, de otro tono, de otro tono. Vamos a colocar un azul. Listo. En nuestras casas, ¿qué hacemos? Quemar basura. Muy bien, ¿qué más? Humo, autos. ¿Qué más? El humo de las fábricas. ¿Qué más, muchachos? Los aerosoles. ¿Qué más puede ser? Etcétera, profe. Listo, ya muy bien. Coma, etc. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver por acá. Vamos a incrementar ahí el número para que puedan ver. Ahí está. ¿Y cuál es el impacto? Los muchachos me estaban escribiendo. ¿Cuál es el impacto? Impacto, profe. Los gases en la atmósfera está provocando. ¿Qué provocan los gases en la atmósfera, muchachos? Un aumento en la retención de la radiación. Por lo tanto, ¿qué más? Profe, ya, pues, profe, listo. Bien, muchachos, yo los voy a ayudar aquí. Un ratito, voy a borrar esto. Ahí está. A ver. Los gases en la atmósfera. Vamos a ver. Está provocando un aumento en la retención. Vamos a levantar un poquito esto más acá. Ahí está. Gases, empezamos con mayúscula. Ahí está, muchachos. ¿Por qué desarrollamos las actividades? Para poder conocer sobre el efecto invernadero. Ya, muchachos, vamos a ver. Estamos conociendo sobre el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero. Listo, muchachos. Listo, vamos a ver. Ahí está. Muy bien, chicos. Listo, mientras van escribiendo. Ok, profe, listo. Voy escribiendo, profe. Listo, muchachos. Ustedes ya solos. Listo, vamos a ver por acá. Muy bien, muchachos. Gases en la atmósfera provoca el aumento de la retención de la radiación en la atmósfera y por ende el aumento. Yo no, listo, profe. Ah, ya, profe. Ok, ustedes, muchachos, ustedes mismos ya listos. Ustedes mientras van escribiendo. Muy bien, entonces se nos viene punto número 3. Punto número 3, 3, 3, 3, 3. 3 y justo 3 de la tarde, listo. Mientras van escribiendo esas preguntas, dice, tomemos en cuenta que el efecto invernadero para el punto número 3, muchachos, es fundamental para la existencia de la vida en el planeta. Sin la retención de ese calor, sino producto del efecto invernadero, la temperatura en la Tierra sería más o menos ahí de menos 18 grados Celsius. Entonces, lo que imposibilitaría el desarrollo de la vida. El problema es el incremento de los gases de efecto invernadero que conducen al calentamiento global y, por lo tanto, da lugar al cambio climático que hoy vivimos. Dialogamos y reflexionamos y nos vamos al punto número 3 mientras terminas ahí de escribir sobre lo que podemos hacer para evitar el incremento de los gases de efecto invernadero y las consecuencias que trae a los pobladores de nuestra comunidad. Luego respondamos las preguntas. Listo. Vienen ahí, se nos vienen en la siguiente diapositiva, 4 preguntas. 4 preguntas. La primera es, ¿qué consecuencias podría traer la ausencia del efecto invernadero en el planeta? ¿Qué consecuencias podría traer? ¿Cómo afecta a los pobladores de nuestra comunidad el incremento de los gases de efecto invernadero? ¿Y qué acciones provoca el incremento de la temperatura en el planeta? Vamos a ver en función de ello. Y la última, ¿qué podemos hacer con los residuos sólidos orgánicos, ¿no?, que se produce en el hogar? Listo, vamos a ver mientras terminan. Entonces van a argumentar en función a los conocimientos científicos, no en función a la información obtenida, y lo que ustedes pueden dialogar, lo que dialogamos aquí en casa, ¿no? ¿Qué consecuencias, muchachos, podría traer, ¿no?, la ausencia del efecto invernadero? Recordemos que las consecuencias serían
En este caso, cuando el problema de este incremento se va a dar, por lo tanto va a permitir el calentamiento global. ¿Sí o no? Ahí está. Una de las consecuencias sería el calentamiento global. Derretimiento de los hielos. Muy bien, el deshielo. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Lo que se produce, los incendios forestales, ¿sí o no? Incendios forestales. ¿Qué más? Entonces también va a provocar que la vida en la Tierra, al final, todos no podamos existir, pero eso no queremos, ¿no? Eso no queremos. Muy bien, vamos al punto número 3. Me indican, nos vamos al punto número 3. Y ahí vamos terminando, muchachos. Listo, vamos a ver, punto número 3, profe, ya un ratito, profe, ya estoy terminando, profe. Listo. Humos, ¿cómo que puse humos de fábrica? Humo de fábrica, no me debe ser. Humo de fábricas, humos. Humos, aquí es humo de fábricas. ¿Ah? Humo de fábricas. Ya, vamos a ver por acá. ¿Listo? Listo, profe, ya, profe. Listo, seguimos. Para el punto número 3. Punto número 3. Listo, vamos a ver acá. ¿Qué consecuencias podría tener la ausencia del efecto invernadero por aquí? ¿Qué dice, muchachos? Por ahí su compañero nos habló, ¿no? Calentamiento global, ¿sí o no? Listo, vamos a escribir aquí. Vamos a agrandar un ratito la letra para apoyarlos. Listo. Calentamiento global. ¿Qué más me escribió su compañero? Derretimiento. Derretimiento. ¿De glaciares? Muy bien. De los glaciares. Más puede ser incendios, ¿no? Incendios forestales. Pero esos incendios forestales que se dan, ¿no? En este caso, listo, de forma natural, ¿ah? Listo. ¿Cómo afecta a los pobladores de nuestra comunidad el incremento de los gases del efecto invernadero? ¿Cómo nos afectará a nosotros, muchachos? ¿Nos afectará o no nos afectará? Díganme ustedes. ¿Nos afecta o no nos afecta? Cuénteme, ¿sí o no? Sí, profesor, no, profesor. Sí, profesor, sí, profe. No, profe. Los efectos nos afecta a todos como pobladores. Consecuencia. Listo. Muy bien. Incremento en la mortalidad, ¿no? Por el calor extremo, ¿no? Muerte por calor extremo. Muerte por incremento del calor, ¿sí o no? Muerte por incremento de calor de todas las especies, incluidos nosotros. Muerte, ¿qué pasó? Por incremento de calor. Distribución de algunas enfermedades, ¿no? Enfermedades. ¿Qué acciones provoca el incremento de la temperatura en el planeta? Muy bien, ahí está. ¿Qué acciones? La muerte, ¿no? La muerte de las especies. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué acciones, qué otras acciones más provocan, muchachos, en nosotros? Ya ponerle directo a la muerte. ¿Qué podemos hacer con los residuos de los sólidos que se producen en el hogar? Díganme ustedes. ¿Qué podemos hacer, muchachos? ¿Qué podemos hacer con los residuos sólidos que se producen en el hogar? ¿Qué podemos hacer? Reciclar,
¿sí o no? Reciclar, sí. Reciclar, ¿qué más? Reutilizar, Reutilizar. muy bien. Me recuerda las 3 R's. Muy bien, las 3 R's, el profesor, reutilizar, reciclar, muy bien, 3 R's, no, listo. ¿Qué más podemos hacer? Pero como hablamos de orgánicos, ¿no? Realizar composta, ¿no? Compostación, ¿no? Realizar compost. Lo que es el fertilizante, el abono natural, ¿no, muchachos? En familia, ¿qué podemos decir en familia? ¿Qué consecuencias podría traer la ausencia del efecto invernadero en el planeta? Siendo profesor que se dé el derretimiento, bueno, parte de esta información, ¿ya, muchachos? Lo mismo, pero con sus propias palabras, ¿no? Ahí, como si dialogaran en casa, ¿ya? Lo mismo van a colocar ahí, ¿ya? Pueden colocar lo mismo, no hay problema. Ya listo, mientras van terminando, ahí voy a colocar lo mismo, muchachos. Ya las consecuencias, hablamos de repente ahí ser más frágiles, ¿no? Los cambios de temperatura se van a dar, ¿no? Entonces, enfermedades, cuando hablamos de distribución de las enfermedades, en este caso las enfermedades tropicales, ¿no? Como el dengue, la malaria, puede ser el cólera, ¿no? Y otras enfermedades que se van a dar, ¿ya, muchachos? Entonces, en función a ellas. Incremento de enfermedades, ¿no? De repente el agua, ¿no? También se puede agotar el agua, ¿no? Los peces, ¿qué van a pasar con los peces si sigue el calentamiento, en este caso, de la Tierra, ¿no? Si sabemos que el hielo no se va a encontrar, por lo tanto, al haber calentamiento, ¿no? Las especies que viven en el mar van a provocar también que mueran, ¿no, muchachos? En ese caso, ¿no? Todas las especies, ¿no? Ya, muchachos, en ese caso, ¿qué consecuencias podría traer la ausencia del efecto invernadero? ¿No? Recordemos que no haya equilibrio, si no vamos a colocar ahí, vamos a ayudarlos. No haya equilibrio, no haya equilibrio entre las especies y su entorno, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo afecta a los pobladores en nuestra comunidad el incremento de los gases de efecto invernadero en nuestra economía, nuestra salud? Ya, listo, vamos a ayudarlos a ellos. ¿Qué acciones provoca el incremento de la temperatura en el planeta? Muy bien, que varias de las especies se extingan, ¿no? Se extingan. Muchachos, profesor, porque si, a ver qué pasó, que varias de las especies se extingan. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ya ustedes saben, hacer abono casero y emplear, como dijeron, las 3 R's. 3 R's. ¿Qué pasó, profe? Muchachos, ahí está. Bien, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, mientras van terminando. Pam, pam, pam. Y el punto número 4, listo, nos quedan 10 minutos, muchachos, 10 minutos, listo. Vamos a ver en el punto número 4 qué les toca realizar. Tomamos en cuenta, punto número 3, y en el punto número 4 también vamos a tomar en cuenta que la quema de pastizales, de los bosques, de los residuos sólidos, entre otros, provocan, ¿no?, que las personas incrementen los gases del efecto invernadero. Entonces, y como consecuencia, aumenta la temperatura ambiental, ¿sí o no? Entonces, nosotros debemos de visualizar, ¿no?, que se mantenga nuestra temperatura. Todo esto también provoca desertificación, inundaciones, subida del nivel del mar, entre otros. Por lo tanto, fundamentemos nuestra posición considerando las afirmaciones científicas de los saberes locales sobre la relación que existe entre los gases que emiten los residuos de sólidos al ser quemados y el efecto invernadero. Van a escribir sus opiniones
las razones que lo sustenten y sus conclusiones. ¿Cuál es su opinión? Razones que lo sustenten y las conclusiones. En este caso, cuando ustedes visualicen las razones que lo sustenten, de la lectura, van a hacer un copy y pega, en este caso, de alguno de esos fragmentos, ya de esa lectura. Por ejemplo, estamos hablando de estas afirmaciones científicas. Entonces, en esas afirmaciones científicas, por ejemplo, ustedes van a, de repente por ahí, ¿no? Imaginémonos que ustedes tomen, por ejemplo, cambios en los niveles de las precipitaciones, ¿no? O en alteración de los ecosistemas. Ustedes les ponen ahí alteración de los ecosistemas. Recordemos que nuestros ecosistemas se van a alterar, por lo tanto, al alterar los ecosistemas, sabemos que uno, las especies se extingan o simplemente ya no haya ese, que las especies ya busquen, ¿no? Migren directamente en condiciones favorables para ellos. Pero van a estar siempre en ese apego, ¿no? Ahora, cuando ellos van a migrar de un lugar a otro, entonces la consecuencia también sería parte de ellos, ¿no? Al estar desplazándose de un lugar a otro, algunos van a llegar a desplazarse, pero otros van a morir en el intento. Entonces, aquí la parte migratoria, la abundancia, ¿no? Esa interrelación, los ecosistemas van a verse muy frágiles, vulnerables, en especial los ecosistemas terrestres, ¿no? Y también los ecosistemas marinos, acuáticos, a diferencia de los únicos, las aves que van a desplazarse, los insectos, ¿no? Voladores. Entonces, aquí van a darse muchas acciones, ¿no? Muchas acciones. Entonces, en función de ello, ustedes pueden colocar, ay, profesor, puedo hablar de la alteración de los ecosistemas, puedo hablar de los cambios de los niveles de las precipitaciones, puedo hablar de las consecuencias para mi salud y el bienestar humano. Entonces, en el punto número 4 ya es en función a ustedes, ya es desde su punto de vista. Muchachos, el punto número 4, la opinión de ustedes, por eso aquí les dije, de las razones que lo sustentan, pueden tomar de la información que se encuentra en su lectura y ahí colocar, ¿no? Son 4 aspectos finales, ¿no? Las consecuencias para su salud, alteración de los ecosistemas, cambio de los niveles de la precipitación, impactos, donde dice impactos observados, pueden colocar cualquiera ahí, esas razones, ¿no? Ustedes van a dar su punto de vista y van a llegar a su conclusión, ¿no? Por ejemplo, si ustedes colocan, imagínense que ustedes colocan alteración en los ecosistemas. Ah, listo, pues colocan aquí alteración, uy, ¿qué pasa? Ya. Colocan de repente alteración de los ecosistemas. Listo, por ejemplo, yo por eso quiero hablar aquí de la alteración de los ecosistemas. Muy bien, listo. Hablo de la alteración de los ecosistemas, ¿no? Entonces ustedes van a dar su punto de vista. ¿Cómo se alteran los ecosistemas? Van a colocar ahí que las especies van a migrar, ¿no? Para buscar directamente el alimento o de repente, profesor, las especies, ellos, uno, para poder sobrevivir, ¿no? O para poder seguir sobrepoblando. Entonces, buscan condiciones favorables, ¿no? Alteración de los ecosistemas. Entonces, su conclusión de ustedes sería que ellas, ¿no? Por instinto propio, van a buscar, ¿no? Un estilo de vida adecuado para las especies, para su familia, ¿no? Y de repente, profesor, pero puedo hablar también porque son 3 puntos, ¿no? Los cambios en los niveles de la precipitación. O pueden hablar de las consecuencias para la salud y el bienestar humano. Entonces, su opinión y las conclusiones a que lleguen. ¿Ya, muchachos? Ahí son 3 puntos, ¿no? Que van a poder visualizar. Y al final van a colocar sus acciones, ¿no? Van a colocar sus acciones al final. Y ahí cerramos. ¿Cuáles son esas propuestas de acción? Proponemos 3 acciones argumentando con afirmaciones científicas y saberes locales referidos a la reducción de los gases del efecto invernadero en beneficio de la comunidad y el ambiente. Estas propuestas nos servirán como insumo para nuestra actividad siguiente, ¿no? Para nuestra actividad que se nos viene la próxima semana. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles serían esas acciones, muchachos, que ustedes proponen directamente? A ver, díganme una acción y luego el resto de las acciones las trabajan ustedes mismos. Pero acciones que realicemos verdaderamente. A ver, ¿qué acciones proponen? A ver, díganme ustedes. A ver, acciones verdaderas y reales. Reciclar. A ver, por aquí. Estoy escribiendo todo con mayúsculas. Reciclemos en nuestro. Reciclemos desde nuestros hogares.
hogares, pero verdadera, ¿no? Cuando verdaderamente hagamos esa acción, reciclemos de nuestros hogares materiales como papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, ¿no? Entonces, si nosotros verdaderamente realizamos reciclado, entonces hagamos campañas, ¿no? Reciclemos desde nuestros hogares, realizar campañas de reciclado, ¿no? Por lo tanto, gran reciclatón, ¿no? Esta semana, o por ejemplo, por día, colocar, se resecciona papel para un proyecto de investigación. Entonces realizamos acciones, ¿no? Concientizando el cambio, profesor, pero la gente no va a dar de tu papel, no va a dar el cartón, no va a dar las hojas por sí, entonces debemos de hacer acciones. Muy bien, entonces en forma grupal, ¿no? De repente sería un proyecto. Profesor, nosotros queremos verdaderamente realizar el cambio. ¿Y cómo hacemos ese cambio? Nos agrupamos entre todos y quedamos, ¿no? Listo, ¿qué podemos donar? De repente, por ahí, nuestros papás nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, nos queda por ahí, nos sobra una bolsita de lentejas, ¿no? Proporcionamos en porciones iguales, ¿no? 100 gramos de lentejitas e indicamos, ¿no? Por 1 kilogramo, en este caso, imaginemos, ¿no? Por 1 kilogramo o por 5 kilogramos de papel, llévate una bolsa de lentejas, o de repente hacemos ese trueque, ¿no? Entonces ahí concientizamos, ¿no? O de repente colocar los estudiantes de la institución educativa, el Pacífico del segundo año estamos realizando gran reciclatón, ¿no? En este caso, toda esta semana vamos a reciclar lunes, papel, martes, vidrio, miércoles, cartón, jueves, tal. Entonces, realizando para luego ese producto se vende y al final vamos moviendo toda esa plata, ¿no? Entonces, realizamos esas actividades, pero en función de quién, de nuestro medio ambiente, ¿no? Porque están ustedes realizando. O de repente, gran semana en este caso podemos realizar con los residuos orgánicos, los residuos inorgánicos como papel, gran semana de elaborar, ¿no? Objetos navideños, listo, de repente todas las semanas realizamos objetos navideños, ¿no? Cursitos así que de repente ustedes pueden indicar, chicos, gratis, ingresen a este enlace del Zoom, porque los alumnos del segundo van a enseñar técnicas, ¿no? De elaborar, por ejemplo, elaborar cuadros, elaboramos dibujos, elaboramos diseños, muchas actividades. Entonces, esas acciones son favorables, ¿no? Pero que sean verdaderas y reales. Ya, muchachos, entonces ustedes van a proponer 3 acciones reales. Ya proponemos ahí una, reciclemos desde nuestros hogares, ustedes proponen 2 más y ahí cierran la actividad. Ya, chicos, argumentan por qué realizan. Entonces, reciclar va a permitir, ¿sí o no? Que permita reciclado que todos sean ordenados y directamente podamos contribuir, ¿ya? Contribuimos. Entonces, cuando ustedes proponen su acción, me indican por qué lo están haciendo. ¿Ya, muchachos? A ver, hasta aquí, preguntas, consultas. Terminamos con esta actividad. Miren, aprovechamos al máximo los 80 minutos. ¿Ya, muchachos? Entonces, preguntas, muchachos, preguntas, antes de soltarlos y se vayan a su otro curso. ¿Lo ven? Los escucho, los oigo, los atiendo, muchachos, díganme ustedes. No, profesor. Listo, Joseph. A ver, alguien más por ahí. Luis, María, Alejandro, Sergi, Fabricio. ¿Preguntas? No hay preguntas. No, profe. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el día miércoles. Dime, Luis. Ninguna pregunta, profe. Listo, entonces nos vemos el día miércoles. Que tengan una buena tarde.